Muchísimas gracias por continuar con nosotros y a continuación vamos a dar inicio a nuestro segundo evento del día, la conferencia titulada Uso de la biotecnología computacional en el desarrollo de fármacos, a cargo del doctor Mauricio Carrillo Triff. Es líder del grupo de laboratorios de la diversidad biomolecular. Es profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de Unidad Monterrey, México. Físico egresado de la UABC, México, doctor en biofísica molecular por la UAM y la UNAM, México. Realizó 3 postdoctorados en biología computacional en Estados Unidos. Fundó el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en 2010 en Simvestab, México. Consolidado en el área de la biología estructural y diseño de antivirales de nueva generación utilizando un enfoque multidisciplinario. Actualmente es miembro del Colegio de Posgrado de Ingeniería y Física Biomédica y del Colegio de Posgrado de Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Acreedor de donativos nacionales e internacionales con diversos premios en innovación y desarrollo biotecnológico. Vamos con usted, Doc. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos aquí a mi oficina, en donde nos encontramos ahorita listos pues para empezar esta charla en este evento tan importante. Y aprovecho también para agradecer a los organizadores y a las organizadoras, a todo el staff técnico, que pues su apoyo es fundamental. Quisiera comenzar por mostrarles algunas noticias que han salido en los últimos años en los medios de comunicación relacionados a avances y resultados derivados de ellos en el ámbito de la biología computacional. Esta nota que les muestro aquí del New York Times es de hace un par de años, en donde pues se hace la nota sobre un avance muy importante que se logró a través de desarrollo tecnológico fundamentado en inteligencia artificial, que tiene que ver con el tema de un problema fundamental en la biología molecular que se conoce como el plegado de proteínas, y es algo que pues hasta la fecha sigue siendo un campo abierto de investigación. Del lado derecho les muestro el artículo, la fuente primaria, en donde se publicaron estos resultados. Creo yo que siempre es importante irse a las fuentes primarias para entender mejor de qué es lo que se está hablando. Entonces esta noticia fue muy sonada hace un par de años, y bueno, tiene que ver con estos avances tecnológicos y metodológicos. Otro ejemplo es más reciente, esto es de enero de este año. Del lado izquierdo les muestro la nota que es en el blog de NVIDIA. NVIDIA, pues seguramente todas y todos sabrán, es una compañía que se dedica a diseñar y fabricar tarjetas GPUs, que son las tarjetas gráficas, que ya pues están en todos lados ahora. Y la nota habla sobre el uso de esas tarjetas gráficas para hacer simulaciones de una célula completa. Y esto, pues como les decía, esto es bastante reciente, es de hace unos meses. Y igual, del lado izquierdo les muestro la publicación, el artículo científico en donde se reportan estos resultados, ¿no? Es una revista también muy importante en el ámbito científico. Y insisto, pues siempre es importante irse a las fuentes primarias. Entonces esto obviamente también tiene que ver con la biología computacional. Y también acá les muestro otra nota en el periódico, aquí ya es del ámbito nacional, en la jornada, en la sección de ciencias, también hace algún par de años sacaron esta nota en donde pues hablan sobre algunas de las investigaciones que estamos haciendo ya particularmente aquí en el Simvestab Monterrey, en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, que es en donde estamos haciendo todos los desarrollos que les voy a platicar a continuación. Entonces, el Simvestab, para quienes no lo conozcan o no sepan en dónde estamos, pues
aquí la unidad Monterrey está en Apodaca, estamos muy cerca del aeropuerto. Estamos, de hecho, dentro de un complejo que se llama Parque de Investigación y de Innovación Tecnológica, abreviado el PIT, en donde pues convivimos con otros centros de educación superior y de investigación. CIMBESTAB pues es uno de una lista larga, ¿no?, de centros de investigación y de educación y desarrollo tecnológico. Dentro del CIMBESTAB Unidad Monterrey pues se encuentra el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, en donde pues más adelante pues verán parte de lo que hacemos en términos de la biología molecular, sobre todo el desarrollo de fármacos. Les voy a platicar un ejemplo. Y bueno, antes de iniciar eso, también quiero comentar pues que el tipo de metodologías y técnicas que hemos usado pues, desde hace ya más de 10 años es a través de una integración que se puede describir como in vitro e in silico. La parte in vitro pues es la parte de los experimentos, ¿no?, en un laboratorio, y la parte in silico es la parte, ¿no?, que está más ligada al tema de la charla, que es la biología computacional. Entonces utilizamos equipo de supercómputo, así le llaman algunas personas, o equipo de cómputo de alto rendimiento. Entonces usamos clústeres de computadoras para hacer todos los cálculos que requerimos. Entonces, aquí en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, pues hacemos una integración de ambas metodologías y técnicas para pues generar conocimiento de frontera en temas relacionados a la biología y en particular a la biomedicina. Entonces, a lo largo de los últimos 10 años, pues hemos trabajado en el desarrollo de fármacos de interés biomédico y de su estudio y caracterización. Aquí les muestro algunos casos, como los antivirales de nueva generación, que es justo el tema que les voy a platicar hoy, pero también hemos trabajado o estamos trabajando en colaboración con otras instituciones y otros laboratorios y otros grupos de investigación en otros fármacos, por ejemplo, antibióticos seguros, colaboración con la UNAM, el doctor Iván Ortega. Hace unos años también conformamos un consorcio entre varios investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de un centro CONACYT, el CIATEC, para empezar a hacer estudios de bioprospección enfocados a la identificación de compuestos naturales que tengan propiedades antivirales, en particular pues del SARS-CoV-2. El tema, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas, también ahí hemos hecho algunos trabajos, estudios en colaboración con colegas del CIMBESTAB, el doctor Miguel Gómez Lim. El área de tuberculosis también tenemos colaboraciones con un par de investigadoras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Beatriz Silva Ramírez y la doctora Katia Peñuelas Urquídez. Y en temas de diabetes también, pues tenemos proyectos también en curso, colaborarse aquí del CIMBESTAB con la doctora Rosana Gutiérrez Vidal. Entonces, estos son algunos ejemplos de los áreas biomédicas en los que hemos estado trabajando, colaborando para el estudio y desarrollo de fármacos, ¿no?, de interés biomédico. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, quería mostrarles esta definición que rescato de Wikipedia en términos de entender un poquito qué es la biología computacional, ¿no? Entonces, la biología computacional pues, es un área de estudio muy amplia que tiene muchas ramas, pero aquí, como lo encontramos en la Wikipedia, la biología computacional es el uso de algoritmos y computadoras para facilitar el entendimiento de sistemas biológicos mediante el diseño, estudio y aplicación de algoritmos computacionales. Se focaliza en el análisis de datos, modelado matemático y simulación computacional. Los sistemas estudiados abarcan desde la escala molecular hasta los ecosistemas. La biología computacional abarca también varios campos ya establecidos, como la química, la bioquímica, la genética, matemáticas
ingeniería física, estadística y computación. ¿Sí? Entonces, como ven, es un área del conocimiento que pues abarca muchas disciplinas y las integra. Aquí una palabra clave que les resalto es la cuestión esta del modelado y es justo el hilo conductor que quiero utilizar a lo largo de la charla. Del lado derecho les muestro otra definición que hace el Departamento de Biología Computacional de la Universidad de Pittsburgh, en donde define las distintas ramas, ¿no?, que conforman este concepto de biología computacional, que puede ser la bioinformática, genética y estadística, química computacional, ciencias computacionales, ingeniería, matemáticas, y en particular la rama de la biofísica molecular, y esa la marco ahí porque pues es justo en donde se enmarcan pues mucho del trabajo de investigación que hacemos, ¿no?, en la biología computacional, particularmente en la biofísica molecular, utilizando modelos, y es justo a lo que voy, ¿no?, aquí. El que entendemos por modelo, en una definición amplia, se puede decir que es un esquema teórico, generalmente está escrito en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, ¿no? Entonces, nosotros los científicos elaboramos modelos para facilitar la comprensión y estudio del comportamiento de estas realidades complejas, ¿no?, sistemas complejos. Y un ejemplo de ello, pues, son las biomoléculas, ¿no? Entonces, esa es la escala en donde nosotros nos movemos, ¿no?, a la escala molecular. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito, muy rápido, en términos de lo que hacemos aquí en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, en el ámbito de investigación y desarrollo, particularmente en el tema de mecanismos moleculares de ensamblado viral y la aplicación en el desarrollo de antivirales de nueva generación. Hace ya más de 2500 años se tiene registro de esta frase famosa: conoce a tu enemigo y vencerás. Entonces quiero iniciar por platicarles igual rápidamente conceptos de biología para poner en contexto lo que les voy a platicar después. Entonces, en este diagrama, aquí a la izquierda, les muestro lo que pues se trata de representar una célula, que es ese círculo amarillo que está ahí al centro, y en la parte superior pues es un símbolo que representa un virus, una partícula viral, las cuales están caracterizadas básicamente, o sea, los virus en general están caracterizados por tener dos componentes principales. Uno que se conoce como la cápside, que es un cascarón de proteínas que le sirve de protección y de transporte y de reconocimiento para lo que lleva adentro, el cargo, que justamente es pues lo que es viral, es el genoma, ¿sí? Entonces ese genoma pues viaja, se transporta y es protegido dentro de esa cápside. Entonces, una vez que entra en contacto con alguna célula, entonces si el reconocimiento es correcto y es apropiado, entonces ese virión, esa partícula viral, entra al citoplasma de la célula, se libera ese material genético, que es el paso 1 que yo les muestro ahí en la parte superior, y entonces eso sigue con varias fases de este ciclo. Una de ellas es las que les muestro ahí del lado izquierdo, que dice número 2, que es la replicación del genoma viral. Entonces ese genoma viral original que venía en la partícula se tiene que copiar muchas veces. Al mismo tiempo, el paso 3 que les muestro ahí hacia la derecha, que dice transcripción y expresión de proteínas de cápside y otras más, que es ese otro elemento, ¿no?, estructural. Y finalmente, una vez que ya están hechas todas estas copias del material genético y de las proteínas estructurales, como las de la cápside, tienen que pasar por un proceso de reconocimiento molecular para poder ensamblarse y generar copias del virión original y generar pues cientos o miles de nuevos viriones.
Entonces, en el paso 4, que les muestro ahí en la parte inferior hacia la derecha, que dice autoensamblado de las proteínas de cápside y salida de la célula, justo es el paso final de este proceso, y ahí se cierra el ciclo una vez que estas nuevas partículas virales, estos viriones, van e infectan a otras células vecinas o se pueden dispersar, ¿no? Entonces, justo en ese paso 4, que es el autoensamblado de las proteínas de cápside para formar las copias, ¿no?, del nuevo virión, justo ahí es donde nosotros estamos enfocando todos nuestros esfuerzos de investigación para, por un lado, generar conocimiento de frontera en términos de cómo es que ocurre este mecanismo molecular del autoensamblado, y por otro lado es cómo podemos aplicar ese conocimiento para generar pues fármacos, ¿no? En este caso, lo principal interés es el hacer o diseñar o encontrar antivirales que le llamamos de nueva generación debido al hecho de que los antivirales terapéuticos actuales, sus blancos son proteínas con actividad enzimática, y nuestra propuesta es utilizar las proteínas estructurales como un nuevo blanco terapéutico. De ahí, pues ya la palabra de nueva generación. Entonces, creemos que estos nuevos blancos dirigidos a proteínas estructurales va a tener varias ventajas y beneficios respecto a las terapias que se utilizan actualmente. Una de ellas es porque se genera resistencia. Creemos que estos antivirales de nueva generación van a resolver en mayor o menor medida el problema de la generación de resistencia a fármacos, ¿no? Bueno, entrando un poquito más hacia cómo es el virus, ¿no? Ya les mencioné estos dos elementos principales, que es la cápside y el material genético, y nuestra propuesta es utilizar como blancos terapéuticos los elementos estructurales, que básicamente, pues lo que estoy hablando es la cápside. Les muestro aquí algunos ejemplos de las distintas geometrías o conformaciones estructurales que conocemos que pueden adquirir los virus. Entonces, aquí como ven hay una diversidad también grande de formas, de tamaños. Los colores pues son representativos, no es que los virus tengan esos colores, es simplemente una ayuda visual para poder identificar las distintas regiones o distintos elementos estructurales. Pero en la parte superior izquierda les muestro 3 ejemplos de las geometrías que se conocen como virus icosaédricos. Y en la parte inferior, otro tipo de geometría muy común, que son los virus que tienen cápsides de forma helicoidal. Y hacia la parte derecha, pues son virus que tienen estructuras de su cápside que se conocen como complejas, ¿no? Entonces, que básicamente son combinación de icosaedros y los helicoidales. Entonces, nosotros pues nos enfocamos, como les decía hace unos minutos, en tratar de entender cómo es que ocurren todos estos procesos moleculares para que se formen estas estructuras en particular. Y a partir de entender eso, tratar de idear estrategias para impedir que eso ocurra. Las estrategias que hemos empleado para realizar estos estudios, en términos de la biología computacional, les presento aquí un trabajo que, bueno, ya llevamos muchos años realizándolo. Es una plataforma científica en donde pues nosotros tenemos almacenado toda la información respecto a la estructura de los virus conocidos, y es una base de datos, y eso nos ha permitido aplicar metodologías de la biología computacional, por ejemplo la minería de datos o de Big Data. Y lo que hacemos es analizar justo estos modelos de los virus que están almacenados ahí. Entonces, si recuerdan aquí, una parte fundamental de la biología computacional es el desarrollo y uso de modelos para analizar estos sistemas complejos. Entonces, aquí les muestro un primer ejemplo de cómo usamos
estos modelos para tratar de entender un poco mejor cómo es que están formadas las cápsides de los virus, ¿no? Entonces, esta plataforma se llama ViperDB, es de acceso público, de uso gratuito. Entonces, yo los invito a que después de la plática entren en cualquier navegador, ahí busquen ViperDB y pues vean, ¿no? O sea, interactúen con la interfaz y que, pues, de hecho, si ustedes quisieran, pudieran hacer uso de los datos que están hospedados ahí. Derivado de esto, y con toda esa información que tenemos en ViperDB, que tiene una resolución atómica, hace unos años también en colaboración con colegas, el doctor Salvador Botello Rionda y el doctor Rafael Herrera Guzmán, ambos investigadores del Centro de Investigación en Matemáticas, o CIMAT, desarrollamos un modelo de malla para poder representar la cápside completa de los virus. Aquí hago la aclaración de que no estamos enfocándonos en un virus en particular, sino estos son desarrollos que se pueden aplicar en lo general, ¿sí? O sea, en cualquier virus que sea de interés. Entonces, eso les da un potencial a estos desarrollos, a estos modelos, para estudiarlos. En particular, estos modelos de malla, aquí les presento la publicación, que de hecho salió en la portada de la revista en donde se publicó, el Numerical Methods in Biomedical Engineering, que es la imagen que les presento a la derecha. Empezamos a utilizar estos modelos para estudiar las propiedades mecánicas de los virus, y eso es algo que previo a esto, al desarrollo de estos modelos, era muy difícil hacer, porque requiere computacionalmente muchos cálculos, y eso pues implica estudios que son muy costosos, ¿no? Entonces, el haber desarrollado este modelo de malla, como el que les estoy presentando aquí, nos permitió hacer estudios como los que les muestro aquí. Entonces, ese modelo permite estudiar el interior de la cápside con gran precisión, sin perder ese detalle atómico, que como ya les mencioné en el ViperDB, esos datos que están ahí, esa información estructural, tiene un detalle atómico. Entonces, estos modelos de malla que representamos en colaboración con colegas del CIMAT, permite mantener el detalle atómico. Lo que les estoy mostrando aquí en estas tres imágenes, en la izquierda, en el extremo izquierdo, es ese modelo atómico experimental que está depositado ahí en el ViperDB. Es un virus de cientos que están ahí depositados, que les muestro solamente un ejemplo, uno de ellos. Entonces, lo que ven a la izquierda es justo ese modelo atómico, y estos modelos salen o se generan a partir de datos y mediciones experimentales. Entonces, este es el modelo más cercano que tenemos a cómo es que se viera un virus, o la cápside de un virus, ¿no? Entonces, es lo que les estoy mostrando a la izquierda. Y a la derecha les muestro el modelo de malla de ese modelo atómico experimental, que es la imagen del medio, ¿sí? Entonces, como ven ahí, esa representación que ahora se ve como cubitos, es una aproximación que hacemos, pero que mantiene el detalle atómico y sobre todo mantiene la estructura de las biomoléculas que conforman la cápside. Y esta representación entonces permite hacer estudios, o lo que se conocen como simulaciones numéricas o cálculos numéricos, para estudiar propiedades de la cápside completa. Ahora, en términos de qué técnicas usamos numéricas, pues por eso les muestro la imagen del extremo derecho, porque seguramente ustedes han visto este tipo de imágenes en donde pues vemos objetos cotidianos como aviones, puentes, edificios, automóviles, en donde se utiliza este código de colores para representar cuáles son las zonas en donde se puede encontrar una fractura, debido a que ahí se concentran el mayor estrés. Y estos análisis, como los que vemos aquí en el extremo derecho, se hacen cotidianamente en el área de ingeniería utilizando métodos numéricos. Entonces, esos mismos métodos numéricos que se utilizan en ingeniería los aplicamos y los implementamos para estudiar las propiedades mecánicas de los virus utilizando estos modelos de malla. Y eso, como resultado, nos permitió
encontrar, hacer simulaciones numéricas de la deformación mecánica de una partícula viral. Es la imagen que les muestro a la izquierda, ¿no? Esa es la simulación que nosotros hacemos, en donde tenemos una sola cápside y la aplastamos de forma con una fuerza mecánica. Y entonces con estos métodos numéricos, estas simulaciones, utilizando estos modelos de malla, podemos encontrar con gran precisión en dónde es que se encuentran los puntos más débiles del virus. Eso creo yo que es obvio. El saber eso nos permite entonces pasar a la siguiente fase, que es determinar qué tipo de moléculas pudieran tener una propiedad que pudiera explotar esos puntos y regiones débiles de la cápside, y de ahí pues derivar eventualmente en fármacos, ¿no? Como los que les platiqué al inicio, ¿no? Estos antivirales de nueva generación. Entonces aquí a la derecha les muestro 4 ejemplos, ¿no? De virus. El primero, que es un fitopatógeno, es un virus que infecta plantas. El que está a la derecha es el virus de la hepatitis B, y los dos de abajo son ejemplos de virus que son bacteriófagos. Eso quiere decir que infectan bacterias. Y podemos apreciar también aquí pues las distintas características geométricas y estructurales que caracterizan cada uno de estos 4 virus. Como podrán apreciar, los 4 caen en la categoría de virus icosaédricos, pero ya tienen particularidades estructurales que los diferencian, ¿sí? Y con estos cálculos numéricos que les muestro aquí, empleando los modelos de malla, podemos para cada uno de ellos identificar en cada caso en dónde es que se encuentran las regiones de máximo estrés a través de deformaciones mecánicas, que son las regiones rojo, las rojas que se ven ahí. Muy bien. Ahora, con esa información, ese conocimiento, entonces nos permitió proponer otro modelo. Es la publicación que les muestro aquí, que nosotros llevábamos las interacciones clave o las regiones clave para tratar de explicar cómo es que estos componentes, estas proteínas, se pueden reconocer entre ellas y formar estas estructuras como las que les he estado mostrando. Este trabajo fue en colaboración con el doctor Armando Díaz Valle, también colega del CIMBESTAB, y el doctor José Marcos Falcón González, colega del IPN. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es utilizando teoría y metodologías y técnicas computacionales que pues están enmarcadas en este concepto de la biología computacional. Entonces, ese modelo que nosotros desarrollamos y publicamos hace algunos años, que llamamos de uniones clave, junto con el conocimiento también que generamos con las simulaciones numéricas, ¿no? De la deformación mecánica de los virus, nos permite integrar, ¿no? Y entonces llegamos a lo que les muestro aquí, que es la identificación de sitios puntuales, ¿no? Que son los responsables de la formación de virus. Lo que estoy mostrándoles aquí a la derecha, pues otra vez es otra representación de la cápside de uno de estos virus, y en la parte derecha es un acercamiento con mayor detalle de las dos proteínas que están formando esa interacción, y ese puntito amarillo y lo que está ahí alrededor pues es la predicción que se hizo a través de estos modelos de cuáles son las uniones clave, ¿no? O sea que si nosotros evitamos que se formen esas uniones clave, entonces inhibimos la formación del virus. Estos son predicciones teóricas, ¿no? Derivadas de esos cálculos computacionales que después verificamos y validamos experimentalmente. Aquí entra la parte que les comentaba al principio, todo esto que les he mostrado es la parte in silico. La verificación experimental la hicimos también aquí en el laboratorio, y ahí entra la parte in vitro. Entonces, estos resultados pues ya están validados también experimentalmente, y bueno, eso muestra cómo las aproximaciones que hemos hecho en términos teóricas y computacionales pues han permitido encontrar una posible solución a un problema pues de índole
pues de salud global, ¿no? Mundial. Y bueno, entonces, como les decía, esta integración teórico-computacional experimental nos permitió encontrar estas ciertas biomoléculas que tienen este potencial antiviral. Esto también lo hicimos en colaboración con el doctor Ali Tabasoli de la Universidad de Southampton en Reino Unido. Lo que les muestro aquí es igual unos ejemplos de ya moléculas específicas, que son las que se ven ahí en rojo y verde, que están interactuando directamente con esa otra molécula que está ahí en azul y naranja, que justo es una proteína que forma las cápsides de los virus. Y lo que notamos aquí es que esas moléculas rojas y verdes están interactuando con la molécula azul en la región naranja, que justo son las predicciones de nuestros modelos, que son esas uniones clave. Entonces, la lógica de esto es que estas biomoléculas lo que hacen es básicamente estorbar, ¿no? O sea, porque se pegan ahí en esa región importante, entonces llegan y específicamente identifican esa región, se pegan ahí y entonces eso impide que se forme las interacciones y las uniones importantes para la formación del virus, y entonces eso inhibe la replicación de los viriones, ¿sí? Entonces esto también ya está verificado experimentalmente. Y bueno, entonces así ya llego a la parte final, en donde en síntesis, pues este mensaje se los dejo aquí. Los modelos que desarrollamos y aplicamos en la biología computacional permiten transitar de forma racional, ordenada, esta ruta de transformación desde los datos, eso es transformarlos en información y a su vez así llegar a generar conocimiento y luego aplicarlo, ¿sí? Entonces, lo que les mostré aquí de forma muy breve, pues fue justo toda esta ruta, cómo la transitamos, ¿no? Desde los datos que están en el ViperDB, eso cómo lo transformamos en información en términos de los modelos y de las simulaciones numéricas, y los resultados, eso es su interpretación, cómo deriva en la generación del conocimiento, y ese conocimiento nos permite de forma racional idear fármacos que tengan un propósito muy específico. Ahora, el uso de estos modelos también los hemos empleado en el área de investigación pedagógica y didáctica de la biología para la construcción de conocimiento en el área de la educación y enseñanza de la biología. Pues aquí les muestro 4 ejemplos también de proyectos que hemos relacionado con colegas también de distintas instituciones de educación y de investigación en términos del uso de estos modelos, por ejemplo, para estudiar seres vivos y el concepto de reproducción en nivel preescolar, con la maestra en educación Yareli de la Rosa y en colaboración con la doctora Sabrina Caneda. Modelos también para aplicar en el aula a nivel secundaria para estudiar educación sexual en colaboración con la maestra en educación Natalia Valencia y la doctora Lisette Ramos de Robles. Modelos de conocimiento o modelos epistémicos para estudiar contextos sociocientíficos específicamente ahora en la época de pandemia, en colaboración con la doctora Tatiana Salazar López, o también modelos para la producción de material de comunicación científica en colaboración con el maestro en educación David Vázquez Cerqueda y el doctor Gonzalo Peñalosa Jiménez, ¿no? Entonces, con esto quiero dar pie a también aprovechar la oportunidad, y a partir de esta idea que les pongo aquí arriba, la investigación está ligada fuertemente a la educación. Eso es algo que es bastante pues útil, ¿no? Y tiene mucho valor. Entonces, les comento que aquí en el Cinvestav Unidad Monterrey tenemos 2 posgrados. El primero, que está aquí a la izquierda, que les muestro, es posgrado en Ingeniería y Física Biomédicas. Tenemos maestría y doctorado. Y también del lado derecho les muestro otro de los posgrados que tenemos aquí. Es una maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Entonces, ambos están reconocidos en CONACYT como posgrados de excelencia. Entonces, quienes estén interesados, pues también con mucho gusto les puedo dar información. Agradecer finalmente las fuentes de financiamiento, porque pues todo lo que les mostré en términos de investigación y generación de conocimiento y desarrollo tecnológico
pues es muy caro, ¿no? Entonces, agradezco al CONACYT y a la SEP y al CINVESTAR por financiar estos proyectos que les muestro aquí. Son algunos de los que han generado, ¿no?, los resultados que les mostré. Y también algunos miembros del grupo del laboratorio, a la doctora Mariana Andrade, al doctor Armando Díaz, a la maestra en ciencias Yardena García, a la doctora Gabriela Chávez y al maestro en ciencias José Alejandro Alemán. Y bueno, con eso termino. Este año 2022, el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular cumple 12 años. Entonces, estamos muy contentos de que en esta más de 10 años pues hemos logrado avanzar en términos de investigación de frontera y también en el ámbito del desarrollo biotecnológico. Entonces, aquí les dejo mis datos, con mucho gusto. Pues trataré de resolver dudas o recibir comentarios. Entonces, les agradezco mucho su atención y bueno, con eso doy por concluida mi charla. No sé si hay algún espacio para preguntas, entonces cedo la palabra a los moderadores. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Carrillo, por esta short talk tan interesante. Y ahora, si nos permite, como usted lo mencionaba, vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar algunos de nuestros compañeros. La primera pregunta nos dice, ¿qué ejemplos de productos o servicios cotidianos podemos encontrar que hayan sido beneficiados por la biología computacional actualmente? Sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que prácticamente ahorita todos los fármacos que se han ya hecho disponibles, ¿no?, comercialmente desde los últimos, yo diría, 20, 30 años, tienen en mayor o menor grado un componente de desarrollo teórico en donde se ha empleado alguna técnica o metodología de la biología computacional. Si ya hablamos de tiempos más recientes, pues creo que un ejemplo que se me ocurre aquí muy rápido, pues es esta cuestión del desarrollo de las vacunas, ¿no? En estos tiempos de pandemia del COVID-19 fue fundamental el desarrollo de estas vacunas, el uso de la biología computacional y el hecho de que haya sido un desarrollo tan rápido. De hecho no tiene precedentes en la historia, ¿no?, de la farmacología y de la medicina, el desarrollo de una vacuna en tiempos tan rápidos, tan acelerados. En gran medida fue porque se empleó la biología computacional. Entonces, algunas de las técnicas que se emplearon fue justo las que yo les platiqué aquí, pero como les mencionaba al principio, la biología computacional pues es muy amplia y tiene muchas ramas. Entonces, pues la industria farmacéutica echa mano de todas ellas. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar por aquí es, ¿existen regulaciones en México relacionadas a esta rama de la biología computacional para el desarrollo de fármacos? No directamente a la biología computacional, sobre todo porque pues se queda en el ámbito teórico, ¿no? Todas estas predicciones pues son justo eso, predicciones, que para llegar ya a una etapa ya de clínica, digamos, pues tiene que pasar por una fase muy costosa, muy larga, con muchos pasos intermedios que se tienen que ir cubriendo, ¿no? Entonces, en México, pues está la COFEPRIS, que es el organismo que se encarga justo de pues verificar que los fármacos que se empleen en la clínica cumplan con pues muchos requisitos, ¿no? De entrada, que no causen más problemas de los que tratan de resolver, ¿no? Entonces, eventualmente uno tiene que pasar también pues esa parte experimental, ¿no? Ahí es donde sí ya hay más regulaciones, pero pues en el ámbito de la biología computacional como tal, pues se queda en predicciones, ¿no?, que después se tienen que validar experimentalmente. Pero aquí lo que quería mostrarles es el poder que tiene la biología computacional
en la predicción, que eso ahorra mucho tiempo también, ¿no? Entonces, es el mensaje. Muchas gracias, doctor. Y ya por último, algunos de nuestros compañeros nos preguntan también, si me quiero dedicar a una línea de investigación relacionada a este campo que nos platica, ¿qué bases de conocimiento debo tener y fortalecer previamente? Sí, esta pregunta me la hacen mucho y la respuesta que doy en gran medida sorprende, porque lo que yo pienso, y es lo que yo comparto aquí ahorita con ustedes, es que para mí, en mi opinión, lo más importante en el ámbito de una carrera científica, académica, es el interés, ¿sí? Entonces, y eso yo lo he aplicado y lo he visto en estos más de 10 años que tengo aquí trabajando como investigador y como formador de científicos. Y es lo que yo digo y creo y lo he visto, ¿no? O sea, si hay interés, lo que se tenga que aprender se va a aprender. Entonces, justo esa es una de las características del laboratorio de la diversidad biomolecular, que de origen yo la pensé como un equipo multidisciplinario, en donde hay cabida para cualquier tipo de perfil, para cualquier disciplina, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, o sea, a lo largo de estos 10, 12 años, pues por aquí han pasado estudiantes de licenciatura y de posgrado con perfiles que pues uno pensaría que no tiene nada que ver, ¿no? Con la biología, por ejemplo, pues matemáticas, físicas, ciencias computacionales, hasta cosas, áreas pues un poco más cercanas, pero igual agronomía, veterinaria, ¿no? De hecho, estudiantes con perfil así como tal biólogos, en realidad han sido pocos, ¿no? Entonces, esos más de, no sé, 30, 40 egresados que han salido de aquí del laboratorio, pues han tenido perfiles muy diversos y creo yo, en gran medida, por esa visión, ¿no?, que tuve y que tengo respecto a que lo más importante es el interés, ¿no?, y la curiosidad. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Y qué gusto, por supuesto, que nos haya acompañado en esta serie de conferencias. Es un placer haberlo conocido el día de hoy. Y en este momento vamos a contactar con el doctor Efrén Robledo Leal para realizar su entrega de reconocimiento. Vamos con usted, doctor. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me complace hacer esta entrega virtual que posteriormente haremos llegar hasta donde usted se encuentra, doctor. De parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se otorga el presente reconocimiento al doctor Mauricio Carrillo Tripp por haber impartido la conferencia especializada titulada Uso de la biología computacional en el desarrollo de fármacos en el marco del UANL IT Summit 2022. Leer Flama Veritatis en la Ciudad Universitaria, 1 de abril del 2022, y firma nuestra secretaria académica, la maestra Emilia Vázquez Farías, y el secretario de Innovación y Desarrollo Digital, el doctor Jaime Castillo, por supuesto, con toda la gratitud de nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López, y el aprecio de nuestra comunidad universitaria. Ha sido todo un privilegio poder escuchar de viva voz y poder conocer a un representante de este talento mexicano que con sencillez y mucha amabilidad pues nos hace demostrar que no se necesita más que precisamente mucho interés y mucho entusiasmo hacer cosas grandiosas. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos quedamos a sus órdenes y nuevamente pues ha sido un privilegio conocerlo y escucharlo. Pues muchas gracias. Para mí fue un honor el haber recibido la invitación y pues con mucho gusto aquí estoy. Nuevamente, pues le agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León por hacer estos eventos. Son muy importantes, ¿no?, para fomentar este interés y atractivo, ¿no?, hacia áreas científicas, ¿no? En particular, pues en este evento que habla de la tecnología y en particular, pues esta charla que tuvo que ver cómo impacta la tecnología en una disciplina como la biología, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y a los organizadores, al staff. Entonces, con mucho gusto, pues estoy a sus órdenes.
Gracias, gracias. La gratitud es nuestra. Volvemos con el moderador. Muchas gracias, doctor Efren. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, por supuesto, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su destacada participación en esta segunda edición del UANL IT Summit 2022. Es de esta forma como concluimos esta conferencia y lo invitamos a que permanezca pendientes, ya que en breve daremos inicio a la clausura y premiación de los hackatones. Muchísimas gracias.